Vamos a hacer un viaje por la Nueva España. Hoy vamos a tener una visión, digamos, sincrónica, una visión de un momento, ¿no? Y para de esa visión vamos a imaginar un viaje, ¿no? por los caminos de Nueva España, pero un viaje que va a salir de la península ibérica, va a salir de Sevilla, ¿no? Y este recorrido nos va a permitir ver las diferentes regiones que ya estaban consolidadas en 1700, en este paso entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Para hacer este viaje, podemos recurrir a varias fuentes, ¿no? Estas son las fuentes que yo considero, bueno, las que se pueden utilizar para realizar este recorrido. Primero, los diarios de viajeros, ¿no? Una visión, digamos, externa, una visión extraña, describe cosas que los nativos no ven, ¿no? Generalmente los que vivimos en un lugar nos parece ya cosa irrelevante lo que vemos, ¿no? Y por lo tanto, eso no aparece a menudo en los testimonios de los que viven en el país. Pero el viajero tiene otra mirada, ¿no? El viajero tiene la mirada de la extrañeza. Y esto permite entonces que en estos diarios podamos descubrir muchas cosas fascinantes que son igual de extrañas para nosotros como lo fueron para ellos, ¿no? A veces no tanto, ¿no? Como vamos a ver. Después estarían las visitas pastorales de los obispos. Ustedes recuerdan que los obispos tienen que hacer cada determinado tiempo una visita a su diócesis. De eso hablaremos después cuando hablemos de los episcopados. Y estas diócesis son enormes, entonces las descripciones que hacen en estas visitas son bastante exhaustivas porque describen los habitantes, describen el número de personas, describen las lenguas que se hablan, describen una serie de, digamos, de datos que nos pueden servir también para reconstruir ese momento, ¿no? O esos momentos. Como las visitas pastorales están ahora muy de moda, ¿no? Se han publicado en varias visitas pastorales por la riquísima información que contienen, pues varias de ellas ya se pueden consultar, digamos, impresas, ¿no? Pero la mayor parte se encuentran todavía en los archivos episcopales, en los archivos de las catedrales. Son muy interesantes las visitas, les digo, porque el obispo, o el secretario del obispo, va dejando constancia de pueblo por pueblo. Ahí aparecen cofradías, aparece el número de confirmados que llegaron, aparece quién está al cargo de la parroquia o de la doctrina, etcétera, etcétera. Un tercer documento, una tercera fuente serían las relaciones geográficas, ¿no? En 1580-85, el rey Felipe II mandó hacer una serie digamos, de relaciones a todos los pueblos de América, y todos los pueblos contestaron estas relaciones a partir de un cuestionario donde se les preguntaba pues todos los datos referentes al pueblo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, número de habitantes, lenguas de nuevo, algo muy importante, una sección sobre cómo eran en el México prehispánico. A veces aparecen esas relaciones con mapas que elaboran las mismas poblaciones, que nos da una riquísima información sobre la cartografía indígena del siglo XVI, ¿no? Porque todos los mapas son elaborados por tlacuilos. Las relaciones geográficas del siglo XVI ya están publicadas, las publicó Acuña hace como 3 décadas, y son muy, muy interesantes porque también reflejan pues muchos datos de lo que son los pueblos, ¿no? La realidad geográfica, etc. Después están los teatros, ¿no? Los teatros son un tipo de escritura, un tipo de texto
que no son los teatros que nosotros conocemos, ¿verdad? Los teatros donde se representan obras de teatro. El teatro es un símbolo de lo que es una representación del espacio, ¿no? Es decir, esos teatros es un tipo de género que comenzó a surgir a partir del Renacimiento y que a veces son descripciones geográficas, ¿no? A veces son otros tipos de teatros, hay teatros científicos, hay teatros sobre temas variados, ¿no? Pero los teatros que a nosotros nos interesan son estos teatros, digamos, que se denominan pues, teatros geográficos, ¿no? Por ejemplo, el franciscano Fray Agustín de Betancourt, a fines del siglo XVII, escribió un teatro mexicano, que es una descripción de la provincia del Santo Evangelio, sus conventos, sus pueblos, y un poco la historia de lo que fue la provincia, ¿no? A mediados del siglo XVIII, a partir de unas relaciones geográficas que ordenó Felipe V, unas relaciones geográficas importantísimas también, que no están publicadas, la mayor parte de ellas están inéditas, pero Antonio de Villaseñor y Sánchez, un geógrafo y burócrata, un funcionario de la corona, escribió e imprimió un libro que se conoce como Teatro Americano, ¿no? Este Teatro Americano es un extraordinario texto de descripción geográfica, es la primera geografía novohispana, ¿no? Completa que tenemos, porque describe pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, lo que hay ahí, los edificios, el tipo de gente, en fin, estos teatros descriptivos, en el caso del teatro de Villaseñor, pues es una consecuencia de una relación geográfica extensísima que mandó a hacer Felipe V. Otro tipo de fuentes son los informes de misioneros, por supuesto, esos informes que sobre todo los jesuitas en el norte mandan, ¿no? a sus generales y a sus provinciales, y que son muy ricos también en información de todo tipo. Después, memoriales de funcionarios como oidores, alcaldes mayores, virreyes, obispos, ¿no? Esos memoriales también a veces son muy ricos en descripciones sobre la realidad humana, geográfica del territorio. Y por supuesto también muchas cartas que se envían a España pidiendo algún tipo de favor o informando algún tipo de situación conflictiva, y también en las cartas se contienen a veces información de este tipo. Y finalmente están esas crónicas religiosas. Muchas veces esas crónicas pues son a menudo son verdaderas geografías regionales. Por ejemplo, la primera historia regional que se hizo de Oaxaca fue obra de un dominico llamado Fray Francisco de Burgoa, que escribió una geográfica descripción, es decir, una descripción de la provincia de San Hipólito de Oaxaca, con los conventos y pueblos que había en esa provincia. Es una descripción, obviamente, de los pueblos que están bajo el cuidado de los dominicos, pero que por la extensión de la provincia, que abarcaba casi todo el obispado de Oaxaca, pues es prácticamente una historia regional, una geografía regional de Oaxaca. Lo mismo pasa con la obra de Larrea para los franciscanos de Michoacán, o de Basalenque para los agustinos de Michoacán, la obra de López de Cogolludo, un fraile franciscano para Yucatán, ¿no? La obra de Francisco Vázquez, que es un fraile franciscano que describe la provincia de Guatemala. En fin, todas estas crónicas religiosas del siglo XVII, esas crónicas provinciales, son importantes referentes también para conocer esta realidad geográfica, ¿no? Una parte importante de esta realidad geográfica es la división política, ¿no? Ustedes recordarán, y lo vamos a ver también cuando hablemos de la política, que la Nueva España es un complejo territorio donde hay diferentes demarcaciones políticas, ¿no?
una demarcación, digamos, básica, es la demarcación por reinos, ¿no? Está el Gran Reino de Nueva España, que estaría con estas rayas en forma transversal, ¿no? Que está formada por varias provincias, ¿no? La provincia de Michoacán, que es un obispado, la provincia de México, la provincia de Los Ángeles y la provincia de Antequera. Las 4 provincias corresponden a los 4 grandes obispados del territorio, ¿no? Y todas estas provincias dependen directamente del virrey de Nueva España, ¿no? Pues en el sureste está la provincia, la gobernación de Yucatán, ¿no? Esta gran gobernación que, recuerden, en algún momento estuvo ligada con Guatemala, pero que finalmente se independizó, ¿no? Esta gobernación tiene una sola diócesis, que es la diócesis de Mérida, ¿no? Y 3 provincias, la provincia de Tabasco, la provincia de Campeche y la provincia de Yucatán, ¿no? Estas 3 provincias forman lo que sería la gobernación de Yucatán. Al sur de la gobernación de Yucatán estaría esta gran Capitanía General de Guatemala, ¿no? Que abarcaría un reino completo, ¿no? La capitanía tiene una audiencia con la capital en Guatemala, ¿no? Se funda en 1609 esta capital, aunque el reino se fundó desde 1561, ¿no? La audiencia se fundó en 1542, y toda esta región abarca varias también provincias, ¿no? La provincia de Chiapas, la provincia de Guatemala, la provincia de Comayagua en Honduras, la provincia de Nicaragua, la provincia de Costa Rica, ¿no? Son, de hecho, los estados que actualmente conforman Centroamérica. Si nos vamos al norte, tenemos el gran reino de Nueva Galicia, ¿no? Este reino que, como ustedes pueden ver, abarca 2 estados muy, muy similares a los actuales, que son Zacatecas y Jalisco. Son las 2 provincias, Zacatecas y Jalisco, ¿no? La provincia de Colima dependía de la Nueva España, por eso aparece ahí un poco en blanco, ¿no? Si nos vamos más arriba, vemos esta enorme provincia que se creó también en la segunda mitad del siglo XVI, que es la provincia de Nueva Vizcaya, ¿no? Con 2 digamos, el reino de Nueva Vizcaya, con su capital en Durango, y con 2 provincias que son Chihuahua y Durango, ¿no? Y Guadiana. Se fijan, todos los territorios norteños prácticamente son los estados actuales de la República, ¿no? Recuerdan que también en el siglo XVIII, 1580, se funda el Reino de Nuevo León, ¿no? Que abarcaba todo este territorio, abarcaba Coahuila, Nuevo León, por supuesto, Texas, pero conforme se va ampliando este territorio en el siglo XVII, se crea una nueva gobernación, la gobernación de Coahuila y Texas, ¿no? En 1687, se crea una nueva provincia separada de Coahuila en 1722, la provincia de Nuevas Filipinas, ¿no? Que se conoció también como la provincia de los Texas, ¿no? Y desde fines del siglo XVI también se había creado la provincia de Nuevo México, ¿no? Nuevas provincias, Nuevo Santander en 1748, la provincia de Sinaloa y Sonora se fusionan en una provincia, se desprenden en la Nueva Vizcaya y se crea la provincia de Sonora y Sinaloa en 1633, y la provincia de California, ¿no? Con la Alta y la Baja California, desde 1697, también un poco independiente por las misiones jesuitas que hay en la zona, ¿no? Este es, digamos, el mapa, el territorio novohispano, pues en 1750, digamos, ¿sí? En 1750 ya están conformadas todas las demarcaciones, ¿no? Algunas de las provincias después sufrieron varias transformaciones ya en la época de los Borbones, pero no vamos a meternos en eso. Entonces, esta situación, digamos, de geografía política, ¿no? Aparece como parte de las descripciones de los territorios, ¿no? En varias de las descripciones, sobre todo las descripciones oficiales, ¿no? La división política, que tienen ustedes aquí abajo, y eclesiástica, por supuesto, la división en episcopados o en provincias religiosas de los frailes, es parte importante de la información que nos facilitan estas fuentes, ¿no? Por supuesto, en esas fuentes también se da información sobre el paisaje geográfico, ¿no? No todas, pero muchas. Aparecen los ríos, aparecen las montañas, ¿no? La orografía, los desiertos, ¿no? Este paisaje geográfico a veces también va acompañado, obviamente, de referentes a la flora y la fauna, ¿no?
Vamos a ver, por ejemplo, en los libros de viajeros esto es muy común, ¿no? La flora y la fauna es algo muy atractivo. Entonces estaría el paisaje urbano, ¿no? El paisaje urbano estaría conformado por ciudades, ¿no? Las grandes ciudades episcopales, las pequeñas ciudades, las villas, los pueblos, las rancherías. Ya para el siglo XVIII, no antes, aparecen ya descripciones de santuarios, ¿no? Sobre todo hasta el XVII, ¿no? Muy claramente vamos a ver una clase sobre esto a lo largo de nuestras sesiones, ¿no? Los reales de minas, por supuesto, forman parte también de esas descripciones, los presidios, todos los lugares que son fortalezas de camino a los reales de minas, y las misiones, ¿no? Todo este paisaje urbano está descrito muy a menudo. Después también se describe el paisaje rural, ¿no? El paisaje rural describiría, por ejemplo, si los nativos son nómadas o son sedentarios, ¿no? Se describe también si hay pequeña propiedad mediana o haciendas o estancias de ganado, ¿no? A veces también se describe la propiedad comunal de los pueblos indígenas, ¿no? Es decir, son de paisaje rural, no siempre con estos términos, ¿no? Pero podemos verlo a partir de pues, una serie de descripciones, sobre todo en las relaciones geográficas, esto es muy claro. Pues estarían los caminos, ¿no? Parte fundamental del recorrido por estos territorios son los caminos, ¿no? Y una mención constante pues, son los peligros de los caminos, ¿no? Los bandoleros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También se describen pues las recuas de mulas, los arrieros son fundamentales en estos territorios donde el único medio de transporte es la mula, ¿no? No, los carruajes solo transitan en lugares, digamos, donde hay muy buenos caminos, por ejemplo, los caminos reales que se llaman, ¿no? Pero en los caminos más vecinales, pues es imposible andar en carruaje. Entonces las mulas, los caballos, ¿no? Son el principal medio de transporte, ¿no? Y los arrieros son fundamentales, sobre todo porque las recuas de mulas son el principal medio de transporte de mercancías, ¿no? También se describe pues, el problema de los caminos, los ríos crecidos. Hay momentos en el año en los que es imposible transitar. Por ejemplo, las visitas pastorales nunca se hacen en verano porque es la plena época de lluvias y los ríos vienen tan crecidos que es imposible traspasarlos, ¿no? Es decir, estamos entonces ante situaciones geográficas que condicionan también la movilidad, ¿no? Por supuesto, fundamentales en los caminos son los mercaderes, ¿no? Los mercaderes que son los que transitan en los caminos, siempre protegidos, ¿no? Con guardias y con gente armada, ¿no? Y por supuesto, pues en las partes del norte, pues todos los presidiarios, ¿no? Los miembros de estas guardias que viven en los presidios. Después a veces también se describe la producción y los mercados, ¿no? La agricultura, la ganadería, la minería, el comercio, la población, ¿no? En esta sociedad variopinta, pues muy a menudo los viajeros describen pues, a las poblaciones indígenas, las poblaciones afrodescendientes, las poblaciones mestizas, ¿no? Las mulatas, españolas, ¿no? Las rebeliones que hay en diferentes regiones forman parte fundamental de muchas de esas descripciones, ¿no? De poblaciones que se rebelan contra el dominio español. Y continuamente tenemos informaciones de rebeliones y son una riquísima fuente también para conocer pues, una realidad social, ¿no? Una realidad social no siempre armoniosa, ¿no? Y bueno, y finalmente esta división de la que hablamos al principio. Vamos a comenzar nuestro viaje en Sevilla, ¿no? Imaginemos que somos emigrantes, ¿no? Y llegamos a Sevilla para pasar en un barco, ¿no? A la Nueva España, ¿no? Estos son los barcos en los que se pasaba. Aquí está el puerto de Sevilla, ¿no? Es muy mal el enorme puerto con su giralda, ¿no? La catedral, el Arenal, que era una zona de arena, ¿no? Cerca del río, y todos los barcos que llegaban y salían del puerto, ¿no? De puente, ¿no? Que todavía existe, se llama el puente Triana, ¿no? Este puente es el lugar donde se reunían todos para poder subirse a los barcos, ¿no? Y llegar
a buen puerto, ¿no? La subida a los barcos es difícil, ¿no? Porque hay que pagar, ¿no? Los barcos son digamos, propiedad de mercaderes, no son propiedades del Estado, y los mercaderes cobran por pasaje, ¿no? Y cobran por pasaje, y además uno tiene que pagar un derecho al rey por el tránsito a América, ¿no? Entonces, todos los que suben al barco tienen que traer una carta de pureza de sangre, ¿no? Es decir, no pueden pasar judíos ni moros, ¿no? Es fácil conseguir esta carta con 4 testigos, amigos tuyos, que llegan ante el funcionario y dicen, sí, yo lo conozco, es cristiano viejo, y te dan tu carta, ¿no? O sea, pasaron muchos que no eran puros de sangre, entre comillas, ¿no? El barco no te da nada más que agua. Entonces tienes que llevar todos tus implementos para el viaje. Es decir, almohadas, cojines, mantas, cobijas. Tienes que llevar, por supuesto, todo lo que vas a comer durante el viaje, ¿no? No puedes llevar cosas que se echan a perder. Entonces, generalmente se llevan almendras, nueces, frutos secos, jamones, chorizos, tocinos, hay gente que lleva incluso animales vivos, ¿no? Para comérselos en el camino. Normalmente galletas, pan seco, ¿no? Bizcocho, ¿no? Que es un pan que no se echa a perder. Está doblemente cocido, eso significa bizcocho, ¿verdad? Doblemente cocido. Y todo esto, ¿no? Además de los sartenes, ollas y todo lo con lo que vas a cocinar, es parte de lo que se llamaba el matalotaje, ¿no? El matalotaje es todo lo que carga una persona o una familia para un viaje que va a durar aproximadamente 3 meses. O sea, imagínense la cantidad de matalotaje, a veces es 1 tonelada, ¿no? Es decir, tienen que llevar barriles, tienen que llevar atados, tienen que llevar baúles, y todo esto pues, no lo carga la persona, ¿no? Por eso está el puerto está lleno de cargadores que ayudan a las personas a subir su matalotaje a bordo, ¿no? Pero subir a bordo tampoco es fácil porque no hay camarotes, ¿no? El único camarote que existe es el camarote de popa, que es el camarote del capitán, donde pueden llegar, por supuesto, a ocupar pues las autoridades, los virreyes, los oidores, los obispos que pasan a América, ¿no? Es decir, gente distinguida, gente del gobierno oficial. Pero el resto de la población, el común de los mortales, tienen que acomodarse, pues, en cubierta, ¿no? En la cubierta del barco o en las partes bajas del barco, ¿no? Uno se acomoda ahí donde puede, ¿no? Obviamente hay muchísimos ladrones, ¿no? Que se suben a los barcos cuando hay controles a la subida tan estrictos, y hay que estar cuidándose de que no le roben a uno las cosas, además de los cargadores de estos rateros, ¿no? Por supuesto que los barcos son espacios sumamente apretados, no son barcos muy grandes, ¿no? Y es una carabela, es un barco chico, ¿no? Pero vean ustedes, por ejemplo, aquí en barcos más grandes, ¿no? Es un barco de combate, todos los barcos llevan acompañado van acompañados de barcos con cañones, ¿no? Es un barco de combate, vean aquí, adelante del barco va una de las velas con el escudo de Cristo, el escudo de los jesuitas, ¿no? Es protección, ¿no? Vean aquí, y además son varios los barcos, a veces estos convoyes, estas salidas de Sevilla, pues abarcan hasta 15, 20 barcos, ¿no? Son verdaderos casas ambulantes, ¿no? Es todo un conjunto de barcos, algunos con armas para protegerse de los piratas, les digo, otros más grandes, otros más pequeños, pero todos estos barcos están, digamos, salen juntos hacia Cádiz, ¿no? Aquí tienen algunas de las, en este esquema, algunos de las partes
de este barco. El primer recorrido, aquí no aparece, de Sevilla a Cádiz, ¿no? Sevilla a Cádiz, en ese recorrido de Sevilla a Cádiz, pues la gente va viendo el paisaje, llegan a Cádiz, y en Cádiz se suben muchos polizones, ¿no? Es decir, muchos que no pagaron su pasaje, o que no consiguieron dinero suficiente, y entonces en Cádiz, pues uno le da una mordida al capitán del barco, ¿no? Y puede subir. Claro, el barco ya está lleno, entonces tiene que acomodarse pues en los lugares que nadie quiere, ¿no? Cerca de las letrinas, en los lugares más húmedos, o más apestosos, o más insalubres, ¿no? Ese es el gran problema de subirse de polizón, ¿no? Pero claro, no pagas las fortunas que se pagan cuando pasas, digamos, de manera legal. El viaje entre Cádiz y las Islas Canarias, que es el primer, digamos, el primer punto que tocan las embarcaciones. Las Canarias, recuerdan, fueron islas que se descubrieron desde el siglo XV, ¿no? Forman parte de un grupo de islas que se conocen como la Macaronesia, ¿no? Y estas islas estarían muy relacionadas con el viaje desde la época de Colón, ¿no? Estas islas forzosamente tienen que ser tocadas, son parte de este circuito, ¿no? Que ven ustedes aquí, algunas también en estos mapas antiguos aparecen, ¿no? Este circuito que abarca lo que pasa en recuerdan, en las corrientes marítimas, ¿no? Es decir, las corrientes marítimas fueron las que facilitaron enormemente los viajes de navegación, ¿no? Está precisamente la corriente del Golfo, es la corriente que llevó a Colón desde las Canarias hasta las Islas Bahamas, ¿no? Esta corriente es la que seguían todas las embarcaciones, ¿no? Esta corriente, recuerdan, pasa por las Canarias, ahí los barcos siguen este trayecto de la corriente marítima, ¿no? Desembarcan aquí, y de aquí ya comienzan a bajar a las islas para regresar a hacer lo mismo. La corriente sube, ¿no? Sube hasta las costas de Norteamérica, y después va por el norte y desembarca aquí, en las Islas Azores. Pues son las Islas Azores, ¿no? Es el punto más, digamos, más alejado de Europa, y de las Azores ya se llega a Sevilla o a Lisboa, ¿no? Esta corriente es fundamental para los viajes transatlánticos, ¿no? El barco, pues es un espacio, hay preciosos estudios sobre los barcos, ¿no? Es un espacio donde conviven pues toda la gente en un ambiente pues bastante cerrado, ¿no? Es decir, hay una descripción de Antonio de Guevara, ¿no? Que dice: es privilegio de galera que ninguno sea osado ir a aderezar de comer cuando le hubiere gana, sino cuando pudiere granjeare, porque según las ollas, casos, morteros, sartenes, calderas, almíseres, asadores y pucheros que están puestos en torno al fogón, el pasajero irá y se vendrá como un gran bisoño, si primero no tiene tomada amistad con el cocinero. Recuerdan que el barco solamente lleva comida para la tripulación, es decir, para los que trabajan en el barco, arrían las velas, ellos sí reciben alimento del barco, y para eso hay un cocinero. Solamente hay un solo fogón en el barco. No se permite que cada quien haga su fuego, porque imagínense lo que sería eso. Entonces, hay un solo fogón en el barco, y ahí tienen que ir todos a calentar su comida si quieren comer comida caliente, ¿no? Y el cocinero es el que controla el fogón. Por eso dice aquí, hay que tomar amistad, ¿no?, con el cocinero para poder cocinar algo, ¿no? Vean José Luis Martínez en un precioso libro que se llama Pasajeros de Indias, ¿no?, que está en la Alianza Universidad. Este libro nos describe muchas de estas narraciones de los viajeros que pasaban a América, ¿no? Y Guevara sigue así: de todo lo más que se come es corrompido y hediondo, como el mabonto de los negros apes. Aún con el agua es menester poder perder los sentidos del gusto y el olfato y vista por beberla y no sentirla. Imagínense el agua que comienza a ponerse verde, ¿no? La primera fuente de agua, digamos, pura que se puede abastecer es en las Canarias, pero después sí, son prácticamente entre 2 semanas de viaje donde el agua
comienza a echarse a perder, ¿no? No hay cloro, no hay ningún tipo de cloro que la mantenga pura, y entonces, por supuesto, comienza a llenarse de bacterias, ¿no? Por eso dice que no hay que perder los sentidos del gusto y del olfato. Pues si en el comer y el beber hay este regalo, en lo demás, ¿cuál será? Hombres, mujeres, mozos y viejos, sucios y limpios, todos van hechos una maloloa y una mazomorra. Son palabras africanas, curiosamente, pegados unos con otros. Y así, junto a uno que rehuelga, otro vomita, otro suelta los vientos, otro descarga las tripas. Vos almorzáis y no se puede decir a ninguno que usa de mala crianza, porque las ordenanzas de esa ciudad lo permiten todo. Todo pasajero que quisiere purgar el vientre y hacer algo de su persona, esle forzoso de ir a las letrinas de proa o arrimarse a una ballestera. Imagínense, las ballesteras son donde se dispara, ¿no? O sea, arrimarse para hacer sus necesidades hacia el mar. Y lo que sin vergüenza no se puede decir, ni mucho menos hacer tan públicamente, le han de ver todos asentado en la necesaria. La necesaria es la letrina, el excusado, como le vieron comer en la mesa, ¿no? Como ven, la descripción es muy vívida, ¿no? De todas estas vivencias que puede haber en el barco. En el barco también, pues, tiene descripciones de las diversiones que hay en el barco. Siempre se llevan gallos, hay peleas de gallos, pasan actores y hacen sus chanzas, hay gente que toca la guitarra, que canta, como siempre pasan religiosos. La misa diaria es siempre obligatoria, no nadie se puede evitar una misa diaria, ¿no? Y por supuesto, pues todo lo que en una situación de encierro puede acontecer, ¿no? Tanto sexo como muertes, como enfermedades, como pues todo lo que una república, como le llaman estos a los barcos, una república encerrada en un espacio tan pequeño y conviviendo durante 3 meses, imagínense, 3 meses de convivencia en un barco, debe haber sido verdaderamente caótico, ¿no? Los peligros del mar, ¿no? Los peligros del mar pueden ser la calma chicha, el peor peligro que hay, es decir, no sopla el viento, y recuerdan que esos barcos se mueven por la fuerza del viento, ¿no? La calma chicha es, puedes pasar semanas en el mar sin que se mueva el barco. Y esto implica, comienza a faltar el agua, comienza a faltar la comida, ¿no? La gente comienza a enfermarse y esto puede ser terrible, ¿no? Por eso la calma chicha es incluso peor que una tormenta, ¿no? Por supuesto, las tormentas son bien terribles, ¿no? Aquí tienen bastante mala la imagen, pero tienen un naufragio, ¿no? Una tormenta, están los barcos tirados, la gente flotando en los ruedas, en los barriles, ¿no? En las cosas que pueden flotar, ¿no? Las tormentas son, pues, los peligros fundamentales del viaje, ¿no? Viajar no es fácil, los naufragios son muy, muy comunes. Hay aquí un viajero carmelita, se llama Antonio Vázquez de Espinosa, ¿no? Que a América, de ida y de regreso, ¿no? Este viajero dejó un tratado verdadero del viaje y navegación en el 1622, ¿no? Es un viaje, es una descripción fascinante, ¿no? Y en el regreso, ¿no? Nos narra que le pasó esto, ¿no? Cuando cesó la tormenta, el 28 de septiembre, además de que por los grandes balances se habían roto muchas botijas de agua, aceite y vinagre, los desafortunados tripulantes y pasajeros descubrieron un daño que nunca se había visto. Las ratas se habían reproducido de nuevo y habían agujerado la madera de la nao por muchas partes, algunas de esas a la altura del agua, y el mar les entraba en gran cantidad. Además habían vaciado las botijas de agua y comido el bizcocho, la mazamorra y el casabe. El bizcocho que lograron rescatar tuvieron que vigilarlo día y noche contra los asaltos de las ratas, que seguían hambrientas y atacaban a los hombres mientras comían, mordiéndoles las manos. Peleaban contra los papagayos y con las gallinas hasta vencerlos y comérselos. Asaltaban a los gatos que huían de ellas, comieron los jamones y tocinos y se mataban entre sí. Vázquez de Espinosa calcula que además de las 1000 que ya habían matado antes de La Habana, mataron 3000 ratas más, que eran como pequeños conejos. Imagínense qué terror, ¿no? De veras,
Ve la rata asesina, ¿verdad? La descripción es maravillosa, pero tremenda, ¿no? Aquí tienen un poco en este plano de las grandes corrientes marítimas, nos habla pues de los otros viajes, ¿no? Recuerdan que desde Filipinas, desde Acapulco, se hacía un viaje a las Filipinas. Ese viaje no lo vamos a hacer, por supuesto, pero vamos a describir un viajero que hizo este viaje, ¿no? A Gemelli Carreri. Vean, por ejemplo, este viaje se hacía gracias a la corriente de Kuroshibo, ¿no? Que llegaba hasta las costas de Guam en la Micronesia, ¿no? Estas islas que se conocen como las Islas Marianas, ¿no? Y después subía hacia Japón y regresaba, recuerdan, por el Pacífico Norte, a la altura de San Francisco, y bajaba hasta Acapulco, ¿no? Ese es el viaje que se hacía en el territorio asiático, ¿no? Y por supuesto en el sur también se hacía este viaje, que fue el que hizo Magallanes, ¿no? Cuando lo llevó a esta zona, o en el viaje de la corriente de Benguela, ¿no? Que es el que hacían de África a América del Sur los esclavistas que traficaban con esclavos de África, ¿no? Finalmente se llegaba a La Habana, ¿no? La Habana es un territorio, ¿recuerdan? Bueno, primero a la isla de Santo Domingo, ¿no? Donde había también un fuerte, una fortaleza, y después a La Habana para llegar a México, ¿no? En Santo Domingo, ¿recuerdan el gran convoy, estos numerosos barcos que llegaban a Santo Domingo? Se dividían, la mitad iba hacia Cartagena de Indias, ¿no? Y después, o hacia Panamá, pasaban el estrecho de Panamá y iban a Perú, y la otra mitad se iba hacia La Habana con rumbo a la Nueva España, ¿no? Aquí tienen unas vistas del famoso castillo del Morro, ¿no? Que es una fortaleza. ¿Y por qué están estas fortalezas en las Antillas, ¿no? Tenemos en Puerto Rico, tenemos en Santo Domingo, tenemos en Campeche, tenemos por supuesto en Veracruz el famoso castillo de San Juan de Ulúa, ¿no? En Cartagena, ¿no? En Panamá, en muchas de estas ciudades costeras están estas fortalezas para protegerse de uno de los grandes peligros que existían en el Caribe, que eran los piratas, ¿no? También hay una gran cantidad de literatura sobre la piratería en esta zona. Recuerdan, los piratas no venían desde Inglaterra o desde Holanda, ya vivían aquí, ¿no? Muchos piratas ya se habían apropiado de las islas del Caribe. Muchas de las islas donde actualmente se habla francés o se habla inglés, pues fueron islas de piratas, ¿no? Las Bahamas, las islas la Guadalupe, las islas Caimán, la misma isla de Jamaica, ¿no? Que estuvo ocupada por los ingleses, incluso hay Belice, que es una zona de habla inglesa, también era una tierra de piratas. Incluso durante mucho tiempo, un buen territorio de Tabasco estuvo ocupado por piratas ingleses, y por supuesto, pues los piratas franceses en Haití, en la Martinica y en otros lugares, ¿no? Y los piratas holandeses también tenían algunas islas desde donde atacaban a los barcos. Más que los que llegaban, los que regresaban, ¿no? Porque los que regresaban cargados con oro y plata, que era lo que les interesaba a los piratas. Entonces, era más peligroso en el tema de los piratas el regreso que la ida, ¿no? Para esto, recuerdan, se creó la famosa Armada de Barlovento, una armada, un conjunto de barcos armados con cañones para proteger precisamente a los barcos que salían de Veracruz cargados de metales preciosos. Entonces, tienen aquí la llegada de La Habana, ¿no? Vamos a ver en La Habana pues una gran cantidad de descripciones sobre lo que era La Habana, y la primera costa que se toca después de La Habana está muy cerca, ¿no? Era Yucatán, ¿no? La península de Yucatán es la primera que vamos a describir en nuestro viaje. Es una península que estaba más cerca de las Antillas que de Nueva España, ¿no? Esto es muy importante entenderlo porque no se puede llegar a Yucatán por tierra,
¿no? Es muy difícil llegar por tierra. Recuerden, aquí están los grandes ríos, el Papaloapan, el Grijalva, ¿no? El Usumacinta. Estos enormes ríos son intransitables. Actualmente se pasan en puentes monumentales, pero antes de la construcción de los puentes se pasaban en pangas, ¿no? En grandes barcos enormes, ¿no? Que transitaban con animales. Estas pangas existían desde el periodo colonial, digamos, pero era muy difícil transitar por tierra. Era mucho más fácil el tránsito hacia Yucatán por costeando, ¿no? Por eso Campeche se volvió un puerto muy importante en este momento, ¿no? Esta zona de Tabasco estaba ocupada por piratas, ¿no? Santa María de las Victorias era una de estas zonas donde se podía uno llegar protegido siempre con la Armada de Barlovento, ¿no? Por supuesto, la península de Yucatán era una península bastante aislada, solamente estaba ocupada la parte norte de la península, ¿no? Recuerden, aquí está la zona que se conoce, ¿no? Es la Verapaz, la zona de Guatemala, esta zona prácticamente indígena, una zona que todavía los españoles no han conquistado, ¿no? Vamos a ver en el siglo XVIII, Tayasal, una pequeña isla que está aquí, todavía era una zona de una importante señorío maya del siglo XVII, ¿no? Y a principios del XVIII fue atacado, fue conquistado, hubo intentos de hacer misiones, pero prácticamente toda esta selva, ¿no? Era una selva impenetrable, ¿no? La parte de Narro pues era un territorio inhabitado, estaba Salamanca de Bacalar, que no está aquí, donde había una villa española, ¿no? Pero todo lo demás era un territorio prácticamente deshabitado, digamos, sin ciudades, sin ningún tipo. Ahora lo que es actualmente toda esta costa, ¿no? Que es la Riviera Maya, no existía, ¿no? En cambio, esta es la zona ocupada por los españoles, la zona colonizada y ocupada por los frailes franciscanos, ¿no? Mérida es la capital, recuerdan, es una zona altamente indígena, ¿no? Salvo la capital, que es digamos, la ciudad española, Valladolid, que es otra ciudad española, y Campeche, todos los demás son pueblos indígenas, ¿no? Es curioso que muchas de estas poblaciones, ¿no? Son monolingües, solamente hablan maya, y incluso los criollos nacidos en Mérida, su primera lengua es la lengua maya, ¿no? Las nanas enseñan a los niños criollos el maya, y el español lo aprenden más tardíamente, ¿no? Entonces, es una zona, curiosamente, donde el español apenas está penetrando, y el maya, incluso para los blancos, es la lengua más hablada en el territorio, ¿no? Esto lo describen mucho los viajeros, ¿no? La zona es una zona con una producción agrícola, básicamente, no hay minas, ¿no? Es una zona donde las aguas se sacan de los cenotes, ¿no? Es una zona donde la mayor parte de la producción se hace por riego, ¿no? Por regadío. No hay ríos, no hay abasto de otro tipo de fuentes de agua. Y por supuesto, pues todo se concentra en Mérida, ¿no? En Mérida está el gobernador, en Mérida está el obispo, en Mérida está la capital de la provincia de San José de Yucatán, de los franciscanos, ¿no? Y desde ahí se visitan todos los pueblos, ¿no? Están ahí las diferentes demarcaciones que forman el territorio yucateco, ¿no? Tizimín, Valladolid, la costa, los Altos, la sierra, ¿no? El Camino Real, el Camino Real Alto, Bolonxencahui, y por supuesto ya la zona de Saccachen, ¿no? Este es el territorio, un territorio que recuerdan, donde hay varias rebeliones. En el siglo XVIII hay una terrible rebelión dirigida por Jacinto Canec, ¿no? Una rebelión que puso en jaque el dominio español, pero que fue abortada, ahogada en sangre, y finalmente es una zona, pues,
ciertamente conflictiva, ¿no? A fines del siglo XVII comienza a sembrarse el palo de Campeche, ¿no? Un árbol tintorio, ¿no? Que comienza a ser un poco la riqueza de la zona, y no es hasta el siglo XIX que se siembra el enequén, ¿no? Pero la explotación que se hace de los recursos naturales y humanos, pues va a provocar varias rebeliones, ¿no? Que siguen hasta el XIX, recuerdan la famosa guerra de castas, ¿no? Bueno, pasamos entonces, aquí en algunas visiones, les voy a pasar imágenes del siglo XIX. Curiosamente, el siglo XIX es el que comienza a descubrir este paisajismo, y a partir sobre todo de los viajeros del XIX, no tenemos, tenemos descripciones, pero no tenemos imágenes, ¿no? De estos escenarios, esas etnografías del sureste. Tenemos que estar hasta el XIX, pero no ha cambiado mucho respecto al XVIII, ¿no? Recuerda, ya desde el XVIII se está descubriendo Palenque, por ejemplo, ¿no? Hay una descripción fascinante de Palenque, pero sobre todo el siglo XIX el que comienza a descubrir todas las ruinas mayas, ¿no? Vean estos paisajes, ¿no? Tropicales, ¿no? Que se dan a lo largo de estas costas, ¿no? Que se describen ahí. Campeche especialmente es importante porque fue un puerto donde los piratas continuamente estaban atacando. Por eso todavía se conserva parte de la muralla de esta ciudad, ¿no? Aquí tienen un ataque pirata a fines del XVIII, ¿no? Y tienen la muralla de Campeche, ¿no? Que es una ciudad pequeña con un convento franciscano, un pequeño santuario dedicado a un Cristo, ¿no? Y una guarnición militar, ¿no? Pero no hay más, ¿no? A fuerza se tiene que desembarcar en Campeche para tomar agua y bastimentos, y la siguiente parada es el puerto de la Veracruz, ¿no? Recuerden, hay una antigua Veracruz, ¿no? La primera Veracruz que funda Cortés, pero muy pronto se trasladó a un nuevo emplazamiento, ¿no? Donde se puso un fuerte, San Juan de Ulúa, para proteger a la ciudad de los ataques piratas, porque los piratas ya no solamente atacaban los barcos, sino también comenzaron a atacar las ciudades, ¿no? Y por eso en estas ciudades costeras se construyen estos impresionantes baluartes, ¿no? Vean aquí, por ejemplo, es un típico ejemplo de los baluartes del Caribe, ¿no? Con sus 4 esquinas, ¿no? Todavía se conserva este maravilloso edificio hecho de piedra caliza, ¿no? Estaba bastante alejado del puerto, ¿no? Aquí aparece ya muy cerca, pues ya prácticamente se puede llegar a pie, pero antes era forzoso pasar por barcos. Francisco de la Joffrin, un viajero chino, del que vamos a hablar después, que llegó en el siglo XVIII, nos dejó en su narración de viajes una rica información visual, porque le gustaba mucho dibujar, y entonces hacía dibujos de lo que iba viendo, ¿no? Y así, este dibujo nos lo dejó de San Juan de Ulúa. Aquí tienen San Juan de Ulúa, vean, tenían que pasar este paso entre San Juan de Ulúa y Veracruz, aquí está el puerto de Veracruz, y en este paso era mucho más peligroso que el tránsito desde La Habana, ¿no? Muchos barcos se hundían en este pequeño trecho, porque era un paso donde pasaba mucho viento, había mucha marea, y esto pues provocaba bastantes accidentes, ¿no? El paso es la llegada a San Juan de Ulúa y al puerto de Veracruz, pues es descrita prácticamente por todos los viajeros, ¿no? Y aquí dice, ¿no? La vista de la ciudad de Veracruz, como 2 leguas de distancia, la costa es muy llana y arenosa. Recuerdan que los piratas en el Caribe, ¿no? Una descripción física de estos ataques en una de las descripciones de los viajes, que es un barco hundido, ¿verdad? Es la descripción que nos hace Thomas Gage de su llegada a Veracruz, ¿no? Thomas Gage es un interesantísimo personaje, es un fraile dominico, inglés, que sus padres eran católicos, por supuesto, y ser católico en Inglaterra era un peligro, ¿no? Porque los católicos eran muy perseguidos, y los padres católicos enviaban a sus hijos a estudiar el continente, ¿no? Algunos los mandaban a Saint-Omer, un territorio en Bélgica, ¿no?
otros los mandaban a los colegios ingleses en España, ¿no? Había un colegio inglés en Valladolid y otro en Sevilla, donde los jóvenes irlandeses e ingleses pues, aprendían, por supuesto, castellano. Algunos de ellos se volvían sacerdotes, ¿no? Sobre todo dominicos o jesuitas, y estos frailes de origen inglés o irlandés, pues pasaban después algunos de ellos a América, ¿no? Y Thomas Gage fue uno de estos casos, ¿no? Thomas Gage llegó con destino a Filipinas, ¿no? Pero en Nueva España lo convencieron de que no pasara a Filipinas y decidió con otro grupo de sus amigos españoles pasar a Guatemala, ¿no? Y nos dejó una fascinante descripción de su viaje, muy vívida, ¿no? Es un hombre muy crítico, muy atinado y muy mordaz en sus descripciones, a veces demasiado contrario al dominio español, ¿no? Y cuando regresó a España decidió que ya no quería ser católico, se fue a Inglaterra, se volvió calvinista, se casó con una señora y fue parte de todo el movimiento de la reforma que llevó a cabo Cromwell en Inglaterra, ¿no? Es un fascinante hombre. Este hombre escribió un diario de viaje, ¿no? Que se llama El Inglés Americano, y en este diario de viaje nos describe, por ejemplo, varias escenas, ¿no? Vamos a hablar de esto, algunas de ellas nos vamos a ver ahora, ¿no? Dice Thomas Gage, el día 12 de septiembre llegamos felizmente al continente americano, desembarcando en la ciudad que se llama San Juan de Ulúa y de otro nombre Veracruz, célebre por haber sido el principio de la famosa conquista de Hernán Cortés. Cuando bajamos a tierra vimos que todos los habitantes del pueblo se agolpaban en la playa para recibirnos y que también estaban ahí con cruces y ciriales las comunidades de los dominicos, franciscanos, mercedarios y jesuitas para conducir en procesión al nuevo virrey de México hasta la iglesia mayor, ¿no? El virrey era el marqués de Cerralbo, que venía con su esposa, y viajó en uno de los barcos donde venía Gage, ¿no? Los frailes y jesuitas saltaron en tierra con más diligencia que el marqués de Cerralbo y su esposa. Varios de ellos, al poner el pie en la arena, la besaban teniéndola por santa a causa de la conversión de los indios. Antes adoraban a los ídolos, sacrificaban a los demonios. Otros se hincaban para dar gracias, estos a la Virgen, aquellos a los santos, su devoción. Por último, todos se iban a incorporar con los de su regla en los sitios en que estos estaban. Un momento después comenzó la artillería de los buques a disparar, a cuya salva respondían todos los cañones del castillo. El virrey desembarcó entonces con su señora y todo su séquito acompañándolo, don Martín Carrillo. Era un visitador, para entender las diferencias que entre sí tenían el marqués de Gelbes y el arzobispo de México. Esto vamos a verlo en clase, es un conflicto que hubo entre Jerez de la Serna y el virrey anterior a la llegada de Cerralbo, ¿no? Veracruz era un territorio enfermizo, ¿no? Mucha gente ya llegaba enferma de los barcos después de estos viajes, ¿no? Con el escorbuto, esta enfermedad que se da por no comer vitaminas, ¿no? Que los dientes comienzan a desprenderse de las encías, ¿no? Esa enfermedad era muy común porque pues, durante el viaje no se comían alimentos frescos y verduras y frutas, y por lo tanto pues era una enfermedad muy común, ¿no? Muchos llegaban también enfermos de diferentes tipos de enfermedades, diarreas, etcétera, etcétera, y para colmo Veracruz era un contaminado, estaba rodeada de pantanos, había muchísimos mosquitos, ¿no? Y quedarse en Veracruz pues era arriesgarse a pues, adquirir la malaria o la fiebre amarilla, o todas esas enfermedades comunes en las tierras de la costa, ¿no? Entonces, los que podían salir de Veracruz salían rapidísimo, los que venían enfermos pues tenían que quedar. Veracruz tenía varios hospitales para estos enfermos, ¿no? El camino de Veracruz a México pues era un camino bastante transitado, ¿no? Aparentemente, era un camino que tenía varios puestos a lo largo del camino. Por ejemplo, estaba muy cerca de Veracruz, estaba Perote, ¿no? Que era un lugar donde se podía uno hospedar, ¿no? Había hospederías. Las hospederías no eran muy buenas. Bien, esos caminos a veces
en lugares, en parajes muy desiertos, pues eran peligrosos porque ahí podían llegar los bandoleros, ¿no? Viajar solo era peligrosísimo, siempre tenías que viajar en conjunto, ¿no? Y estos bandoleros, pues, eran uno de los peligros de los caminos, ¿no? No tenemos tampoco imágenes físicas de los bandoleros, pero tenemos muchas descripciones de ellos, los famosos bandidos de Río Frío, ¿no? Ya funcionaban desde el siglo XVII, ¿no? Como el peligro que había en esa zona de camino a México, entre Puebla y México. Tenemos aquí algunas escenas ya del siglo XIX de estos asaltos a las diligencias, ¿no? En los caminos. Los bandoleros del siglo XIX, igual que en la colonia, pues, seguían siendo un peligro. Este camino, es el camino que ven ustedes aquí entre Veracruz y México, pues era un camino real, es un camino que se podía transitar no solamente con mulas, sino también con carruajes, ¿no? Vamos a recorrer este camino, ¿no? Vamos a pasar por Puebla, y de Puebla vamos a ir hacia el sureste, ¿no? Después vamos a regresar a Puebla y vamos a ir hacia el sur, hacia la zona de Acapulco. Después recorreremos esos caminos del norte, ¿no? Iremos a las zonas de las Misiones, ¿no? Iremos hacia esos caminos, que era un camino que terminaba en Monterrey, ¿no? Como se fijan, esos caminos todos convergen en la Ciudad de México, ¿no? Y es un poco lo que vamos a describir en las diferentes regiones, ¿no? Tenemos ya para el siglo XVII, fines del XVII, el XVIII, mapas muy completos de la Nueva España. Esta cartografía de la Nueva España se dio gracias precisamente a las descripciones de los viajeros y a estos viajes que se hacían. Ya para el siglo XVIII se conocían muy bien las costas, ¿no? Se conocía muy bien la península de Baja California, se sabía que no era una isla, como se pensó durante mucho tiempo, sino una península, ¿no? Y vamos a ver las diferentes regiones, ¿no? La primera región que vamos a visitar es la costa del Golfo, ¿no? Que es Veracruz, Tabasco. Después la región de Puebla-Tlaxcala, ¿no? Que es la zona de salida hacia el sureste. Recuerdan, Puebla y Oaxaca están íntimamente unidas. Vamos a ver porque muchas de los productos oaxaqueños están controlados desde Puebla. Los mercaderes poblanos controlan, por ejemplo, la producción de grana, cochinilla, ¿no? Que es una de las principales producciones de exportación hacia Europa, ¿no? La grana, este animalito que produce un tinte rojo vivo, ¿no? Y es la salida hacia el sureste, ¿no? La salida hacia Guatemala, hacia Chiapas, ¿no? Yucatán ya lo vimos, después veremos los valles del Anáhuac, después ahí iremos hacia Michoacán, el norte, etcétera, etcétera. En nuestras regiones que vamos a recorrer, ¿no? Veracruz, ¿no? Veracruz es una zona muy, muy rica, muy próspera, ¿no? Prácticamente para el siglo XVIII, ¿no? Y población autóctona, o hay muy pocas poblaciones autóctonas. Algunas zonas en la Huasteca, más aisladas, todavía tienen población nativa, pero los totonacos ya son muy, muy pocos en esta época, ¿no? La población ha sido sustituida por población afrodescendiente, ¿no? Es una zona de cultivos, básicamente de cultivos, digamos, tropicales, y sobre todo de ganadería, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esta visión del siglo XIX de Papantla, ¿no? Esta es una villa española, ¿no? Donde habitan, obviamente, blancos, criollos y muchos afrodescendientes, mulatos y mestizos. Se pueden ver todavía esta visión, pues no varía mucho de una visión que se puede ver actualmente en Veracruz, ¿no? Estas palapas con sus hamacas, ¿no? De todo esto, ¿no? La cultura africana, pues todavía está ahí presente, ¿no? En la música, en los cantos, en fin. Otra ciudad importante de esta región era Jalapa, ¿no? Jalapa era una ciudad que estaba de camino, ¿no? Muy pronto recibió un convento franciscano, una zona también con habitantes africanos y mestizos, ¿no? Y por supuesto españoles. Hasta el siglo XVIII se convirtió en un lugar de la feria, ¿no? Recuerdan la feria de los productos que llegaban de Europa, se celebraba en México,
¿no? Originalmente porque ahí estaba el consulado de comerciantes, y hasta 1710, 1715 se decidió hacer la feria en Jalapa, ¿no? Y a partir de esta época se conoce como Jalapa de la Feria, pero ya es muy tardío, ¿no? En 1700 todavía la feria de Jalapa no existe, ¿no? Este camino entre Veracruz y Puebla, Jofrín es un viajero muy acucioso. Por ejemplo, esto de los caminos, dice, el modo de caminar en América y su boato es raro. Un caballero de 50 leguas, por ejemplo, en coche, lleva consigo delante del mismo 60 o 70 mulas para remudar, en que tiene su parte la vanidad, pues hay quien lleva 100 o 200 mulas en viajes largos. A proporción, el que va a caballo lleva 2 o 3 caballos para remudar, un mozo o 2, y también a caballo, con los respectivos 2 de carga, con los almófares de la ropa de cama, petacas y baúles, y las mulas correspondientes para remuda. Se hace preciso llevar cama y demás necesario, porque en las ventas ni posadas se haya prevención alguna, ¿no? Hay muchas quejas de los viajeros de que las ventas, lugares de hospedería en algunos caminos, son sucias, las camas están llenas de chinches, la comida es mala y cara, ¿no? Y entonces pues es mejor cargar con los bastimentos que uno necesita y con su cama para poder dormir, aunque sea a la intemperie, ¿no? Esta vista del camino hacia Puebla, ¿no? Ahí tienen al fondo los volcanes, el Popo y el Iztac, ¿no? Es la llegada a Puebla desde por supuesto, la zona de Veracruz, ¿no? Desde Jalapa, ¿no? De Orizaba, ¿no? Ahí tienen esta vista. Orizaba es otra ciudad importante de Veracruz, se me olvidó mencionarla, ¿no? Y Veracruz es una gran ciudad para 1700, la segunda ciudad del virreinato, tiene una gran cantidad de edificios, una extraordinaria catedral, conventos de monjas, conventos de frailes, iglesias hermosísimas, ¿no? La famosa iglesia de Santo Domingo, ¿no? Con la capilla del Rosario, ¿no? Es una ciudad que todo el mundo habla de ella a maravillas, ¿no? Es una ciudad de grandes dimensiones, ¿no? Y Puebla además es un centro económico y comercial fundamental. Es un centro donde se concentra la riqueza de toda esta riquísima zona agrícola, ¿no? Que está alrededor de Puebla, ¿no? Recuerdan, Atlisco es una villa de españoles que está en un valle muy fértil, el Valle de Cristo. Es un valle que produce grandes cantidades de trigo, ¿no? Es un valle riquísimo en cereales, ¿no? Y están después todos los pueblos indígenas en los alrededores, ¿no? Cholula, Tecamachalco, Cuautinchan, son pueblos que producen también una gran cantidad de bastimentos y que todos ellos llegan a este centro comercial que es Puebla. Puebla también tiene numerosos obrajes, ¿no? Y por supuesto es un centro de comercio que también controla todos los artículos importantes que vienen del sureste, ¿no? El camino de Puebla hacia Oaxaca, vienen aquí los valles centrales desde Tlaxcala, ¿no? Los volcanes de Tlaxcala, ¿no? Puebla y Tlaxcala. Tlaxcala es otra de las grandes ciudades de la época, ¿no? Muchas de estas villas y ciudades ya son ciudades mestizas, ¿no? Por la cercanía con Puebla y por estar en el camino real, pues son ciudades donde la población indígena ya está mezclada con una numerosa población mestiza. Vean, por ejemplo, aquí un cuadro, en los cuadros de castas aparecen estas escenas campiranas, así debe haber sido el paisaje de Atlisco, por ejemplo, ¿no? Donde están mestizos, indígenas, coyotes, ¿no? Es una mezcla entre mestizo e india, ¿no? Extraordinarias visiones de estos paisajes de los volcanes, ¿no? Los viajeros les fascinaban estos paisajes con los volcanes en el fondo, ¿no? Vamos a ir hacia el sureste, ¿no? Vamos a recorrer primero la Mixteca y después la Zapoteca, ¿no? Hasta la ciudad de Antequera, ¿no? A lo largo de este camino pues hay importantes poblaciones indígenas, ¿no? La Mixteca, por ejemplo, tiene Yanguitlán, Tepozcolula, Coislahuaca, que son villas bastante prósperas. Las comunidades indígenas y los caciques de estas villas son productores de lana,
¿no? Porque tienen grandes rebaños de ovejas y, por supuesto, de la famosa grana cochinilla que se da sobre todo en lugares muy secos porque esta grana es un parásito de los nopales, ¿no? Del nopal. Y entonces en zonas áridas, como esta zona de la Mixteca, una zona con territorios muy poco fructíferos, pues puede producir grandes cantidades de estos productos, ¿no? Igual pasa en la zona de la Zapoteca, ¿no? Se llega a los valles centrales, digamos a Oaxaca y sus alrededores, una zona también muy productiva gracias a las comunidades indígenas, además con grandes cantidades de comunidades artesanales, como todavía actualmente existen, ¿no? Que producen textiles, que producen cerámica, que producen cestería y una gran cantidad de bastimentos, y todos se concentran, digamos, en la ciudad de Oaxaca, ¿no? De ahí, vean ustedes, por ejemplo, Yanguitlán, en la Mixteca Alta, este enorme convento precioso que fue incluso varias veces remodelado. En 1700 todavía se está remodelando este enorme conjunto conventual, ¿no? Y que pues, era rico gracias a estos productos, ¿no? Sobre todo la grana cochinilla, ¿no? Y tenemos la ciudad de Antequera con su catedral, una ciudad sumamente varias veces se cayeron las torres de la catedral, ¿no? Y todos los edificios pues, han sido bastante bajitos, precisamente por los terremotos, ¿no? Esa es una vista de la catedral de Morelia, pero no debía haber sido muy diferente a la que era en la época colonial, ¿no? No a la que es ahora, por supuesto, ¿no? Ya es una ciudad muy turística, pero en la época colonial debe haber sido muy parecido a esto, ¿no? Antequera de Oaxaca era una capital episcopal también, el centro de la provincia de San Hipólito de los dominicos, ¿no? Era un centro comercial manufacturero muy importante con un entorno prácticamente indígena, ¿no? De ahí, de Oaxaca, se pasaba hacia Centroamérica, ¿no? Había un camino que llegaba hacia San Cristóbal, hacia la zona de Chiapas. Chiapas tenía tres grandes, digamos, caminos. Uno iba hacia la selva, otro iba hacia la sierra, ¿no? Hacia la zona de San Cristóbal, y otro iba hacia la costa, ¿no? Hacia la costa, hacia la zona de Comitán y hacia el Soconusco, ¿no? Esa zona era una zona productora sobre todo de cacao, ¿no? Generalmente esa zona del Soconusco pues no era una zona muy transitada, y generalmente la zona, digamos, del Camino Real iba directamente hacia la capital de Chiapas. Chiapas, recuerdan, era una provincia que dependía de la Capitanía General de Guatemala, ¿no? En Chiapas había un convento dominico también, importantísimo, ¿no? Era una zona también de una amplia comunidad indígena. Ahí había varias haciendas, varias de ellas en manos de los dominicos y de los terratenientes que vivían en San Cristóbal, ¿no? Precisamente esta zona de Chiapas, una zona también muy conflictiva, igual que Oaxaca, hubo varias rebeliones indígenas a lo largo de estos periodos, porque pues tanto los encomenderos como los frailes, como los terratenientes, pues abusaban de los indígenas, ¿no? Incluso las mismas autoridades virreinales no eran tampoco tan buenas, y a veces la corrupción provocó brotes de violencia, ¿no? Los caminos que llegaban a estas zonas son caminos pues, que pasan por cordilleras, por barrancos, ¿no? Por zonas muy peligrosas, ¿no? Thomas Gage, que hizo ese camino, nos narra, por ejemplo, dice, más necesitábamos cordiales, ¿no? Cordiales son alcoholes, ¿verdad? Para andar los 250 pasos de tan peligroso camino, que cuando solo comíamos limones agrios y bebíamos agua pura, ¿no? Acaba de pasar por una zona donde había un campo de limones, ¿no? Entonces escribe esto y ahora no necesitamos agua de limón, sino necesitamos un alcoholito, ¿no? Para pasar este camino. Dice, así no nos quisimos exponer a entrar en aquel sendero montados en nuestras mulas y echamos a pie a tierra entregando las caballerías a los indios y siguiéndolos
uno detrás del otro, no derechos, de miedo de algún vértigo que nos hubiera hecho perecer, sino doblado con las manos y las rodillas por el suelo, o como suele decirse, a gatas, y sin apartarnos ni un cabello en cuanto nos era posible de las huellas de los viajeros y animales que habían pasado antes por ahí, ¿no? Imagínense el camino estrechito, ¿no? Donde muchas veces las mulas se despeñaban y se iban al barranco, ¿no? Es decir, esta descripción es muy, muy representativa de los peligros que había en esos caminos. Aquí tienen un mapa actual de la zona de Chiapas y Guatemala, ¿no? Tienen aquí la parte esta que comenzábamos, el camino de la sierra, ¿no? Estaba el camino de la selva, ¿no? Pero el camino de la selva será prácticamente intransitable. Esto que ahora es una carretera entre Villahermosa y San Cristóbal, no transitado, ¿no? En cambio, el camino real era ese camino que iba por Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Que no existía Tuxtla, ¿verdad? Era Chapa de los dominicos, ¿no? Chapa de la capital San Cristóbal, donde estaba también la capital episcopal. Ahí estaba el obispo de Chiapas, ahí estaba también la sede del convento de los franciscanos, ¿no? Que era una de las sedes de la provincia franciscana de Chiapas y Guatemala, de la provincia de San Vicente, ¿no? Después el camino iba por Comitán, ¿no? Y pasaba después hacia el sur, hacia Quetzaltenango y Guatemala la antigua, ¿verdad? Recuerdan, la antigua Guatemala fue destruida por un terremoto, actualmente es una zona turística, se cambió a mediados del siglo XVIII a la Nueva Guatemala, pero en la antigua Guatemala, Santiago de los Caballeros se llamaba, también era una importante ciudad, la más importante ciudad del sureste, y ahí también Gage nos describe cosas extraordinarias. Hay una ciudad como Puebla, por ejemplo, una ciudad llena de conventos, de iglesias, una ciudad con una capitán general, un obispo, una serie de conventos, ¿no? Y con una población también muy mezclada, con muchos africanos y mestizos, pero rodeada también de comunidades indígenas, ¿no? Toda Sololá, en todas esas comunidades estuvo Gage, fue misionero, fue digamos, ¿no? doctrinero, ¿no? Y describe cosas fascinantes de estas comunidades hasta que se cansó de los españoles y se fue por aquí, por el sureste, regresó hacia Inglaterra, ¿no? Citado porque será un camino bastante poco agradable, ¿no? Por las selvas y las montañas. Aquí se llamaba Realejo, y aquí había otro puerto que se llamaba Huatulco, ¿no? En Oaxaca. Esos eran puertos que se utilizaban para el contrabando, ¿no? Vamos a hablar después del contrabando, porque muchos de los barcos que iban desde México hacia Perú tenían que pasar por esos puertos y ahí descargaban mercancías para no pagar los impuestos que solamente se tenían que pagar en Acapulco. Entonces, estos puertos de tránsito entre Perú y México, ¿no? Como Realejo en El Salvador o Huatulco, son puertos muy, muy interesantes por su tráfico de contrabando de mercancías, ¿no? Tienen unas imágenes del siglo XIX de esos caminos del sureste. Vean, la población afrodescendiente, ¿no? Abunda en esa zona, ¿no? Y tienen Nicaragua, tienen Chiapas, ¿no? Algunas de las regiones del sureste, ¿no? Vamos a regresar por el mismo camino que tuvimos, ¿no? Regresando por nuestro camino hacia Puebla, ¿no? Y de Puebla vamos a ir hacia la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México, este camino era un camino muy, muy transitado, y sin embargo, recuerdan, por aquí en el camino, pues estaba las ventas de Río Frío, ¿no? Muy peligrosas, porque ahí salían los asaltantes, ¿no? Desde el siglo XVII hay noticias de esos asaltos de bandoleros en esta venta, ¿no? Cercano a esta venta, que era la venta de Río Frío, ¿no? No vamos a parar en la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay cantidad de descripciones sobre ella. De la Ciudad de México salió un camino hacia el sureste, ¿no? Este camino iba a Acapulco. Recuerdan, desde el descubrimiento del tornaviaje, alrededor del 1570, ¿no? Que se logra
el regreso desde Asia por medio del Pacífico Norte, Acapulco se convirtió en el principal puerto de entrada de las mercancías asiáticas y se convirtió, por supuesto, en un centro importante de actividad comercial, pero solamente durante la feria, es decir, el mes del año, que era octubre-noviembre, en que llegaba la nao, ¿no? Había dos caminos que llegaban a Acapulco. Uno iba directamente a la Ciudad de México a través de Chilpancingo, pasaba por Cuernavaca, llegaba a la ciudad, y otro iba directo hacia la ciudad de Puebla. Iba por Chilapa, ¿no? Pasaba por Izúcar, iba hacia Puebla directamente, ¿no? Sin pasar por México, porque los mercaderes poblanos muy pronto comenzaron a descubrir, pues, que era mucho mejor no pasar por la Ciudad de México para sus mercancías, sino llevarlas directamente a Puebla a través de este camino alternativo, ¿no? Este camino no lo vamos a hacer, nos lo describe un viajero que llegó a Acapulco. Este viajero es un viajero fascinante porque Francisco Gemelli Carreri era un napolitano, un noble, un hombre rico, ¿no? Que decidió hacer una vuelta al mundo. Así, sencillamente, no tenía dinero, compró joyas, que era la mejor forma de viajar, era con gemas, ¿no? Con rubíes, esmeraldas, porque todo el mundo las recibía, y comenzó su viaje en Italia, hacia Tierra Santa, por supuesto, pasó por Jerusalén, hizo el viaje a través del camino que pasaba por el Imperio Turco, un Imperio Turco ya bastante pacificado, ¿no? Pasó por Persia, ¿no? Y entró a las rutas de la seda, llegó a China, después se embarcó en el sureste de Asia, en Macao, y llegó a Filipinas, y de Filipinas pasó a Nueva España, ¿no? Al final de su viaje, regresó a Italia, hizo un libro que se llamó El Giro del Mundo, es decir, el Giro del Mundo, un libro de viajes fascinante. Era un hombre con una gran capacidad, digamos, de descripción y también con una experiencia vital muy rica. Y nosotros tenemos una traducción de este viaje en castellano que se hizo en la UNAM aproximadamente por los años 80 del siglo pasado. Y este libro, se llama Viaje a la Nueva España, nos describe varias de estas cosas que el viajero vivió, ¿no? Vamos a leer, es fascinante porque nos describe el camino que hay entre Veracruz y México, y nos habla de cómo se viajaba en esta época un viajero extranjero, ¿no? Habiéndose quedado en Acapulco el dueño de las 3 mulas, había alquilado 3 mulas, ¿no? Fue menester que lo esperara el martes 19 en la misma venta hasta mediodía. En tan desagradable lugar no pude sino pasar muy mal el fin del carnaval, pues el ventero me hizo pagar tanto como 15 carlinos de Nápoles, una gallina y 4 granos de cada huevo, ¿no? Era una fortuna, ¿no? El bosque vecino estaba lleno de caza y así por diversión anduve ahí matando algunas chachalacas. Esta ave es de color ceniciento, de cola larga, de tamaño un poco menor que una gallina y de sabor no inferior. Encontré los más espesos de los bosques muchos árboles de limones y naranjas que se perdían sin que nadie los recogiera. Habiendo pues partido luego de 3 leguas de camino entre montes y bosques que abundaban en Palo de Brasil, llegué al trasmontar el sol a la hostería o venta del ejido, en donde pasé la noche también de mala manera por causa de los mosquitos. El pan de trigo no se ve en estos lugares porque los habitantes comen tortillas de maíz o grano de indias, que asimismo se da, como la cebada, a los caballos y a las mulas. Lo mojan primero con agua, luego lo muelen sobre una piedra, como el cacao para el chocolate. Las tortillas hechas de esta pasta las cuecen después sobre un sartén de barro a fuego lento. Calientes no son en absoluto desagradables, pero frías no me hacía el ánimo de tragarlas, ¿no? Era como tragar cartón, ¿verdad? Entonces, la descripción es fascinante porque nos da un montón de información sobre esta zona. Los limones y las naranjas se pierden, nadie los cultiva, ¿no? Es una zona rica en fauna, ¿no? Después describe algunas
algunas descripciones de los trapiches, de los lugares donde se produce caña de azúcar, de la población africana, ¿no? Y aquí están descripciones descripciones visuales del puerto de Acapulco. Esto era Acapulco en el siglo XVII, cuando llegó Gemelli, ¿no? La bahía de Acapulco, ¿no? Esta bahía que es la Caleta, ¿no? La bahía donde estaba el fuerte de San Diego. ¿Recuerdan este fuerte que se construyó porque algún momento un pirata inglés, Francis Drake, atacó Acapulco, ¿no? Y vean lo que es Acapulco, es una pequeña villa con 4 casas, ¿no? La población africana que vivía ahí, un convento de San Diego, ¿no? Un convento de los franciscanos descalzos, que después fue abandonado porque ese convento era básicamente para el paso de frailes a Filipinas, ¿no? Algunos hospitales, algún hospital, pero en la mayor parte del año Acapulco estaba vacío, ¿no? Solamente se llenaba con mercaderes y gente que venía de todos lados, de Puebla y de México, a comprar los productos que llegaban en la nao de China. Ahí tienen una descripción, otra vista panorámica de las bahías de Acapulco desde la montaña, ¿no? Aquí está el fuerte de San Diego, y aquí está la pequeña villa de Acapulco, ¿no? Con las casas estas en la costa, ¿no? Es obviamente no es lo que es ahora, ¿verdad? La salida a Filipinas era la principal fuente de riqueza de Acapulco, la llegada y salida de la nao de China. Tienen aquí a Felipe II y a San Agustín unidos para la evangelización de las islas Filipinas, ¿no? Que eran estas islas que España había conquistado y colonizado, y que junto con Macao serán los grandes puertos que, albergaban, los principales mercados con los cuales traficaban portugueses y españoles con el gran emporio que era China, ¿no? China era una potencia mercantil, y de ahí se traían un montón de productos, y a través de Manila y de Macao salían esos productos hacia América y hacia Europa. Y no había, pues, estaban villas pequeñas como Chilpancingo, Iguala, Cuernavaca, ¿no? Llegamos a México y ahora vamos a ir hacia el norte, ¿no? Hacia las minas de Pachuca, ¿no? Recuerdan, las minas de Pachuca fueron unas minas que estaban en Real del Monte, unas minas muy, muy prósperas, ¿no? Para el siglo XVIII, y en estas minas, los mineros sacaban las minas, pues, de las profundidades de los pozos que se abrían para extraer el mineral, y precisamente Gemelli, que fue a las minas de Pachuca, nos deja una descripción fascinante de una bajada a estas minas, ¿no? En esta mina, San Mateo, profunda 50 estadios, ¿no? Casi 20 metros, decidí ver las vetas o venas del metal, pero bajados 5 peldaños me desalenté viendo que había muchas posibilidades de precipitar. Queriendo pues volver arriba, el minero me animó diciendo que faltaban pocos maderos por bajar. Por él mismo, con la luz en la mano, me arriesgué a hacer lo que quedaba con un gran temor, porque a veces me veía en aprietos para abrazar la madera y poner al mismo tiempo ambos pies en las hendiduras de la misma. Sea como fuera, encomendándome a Dios, bajé con fortuna 3 veces más de lo que había dicho el minero para darme valor, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquí adelantito, ¿no? De modo que llegué a poner pie firme en el lugar de los barreteros los cuales con cinceles de hierro hacían saltar de las vetas del durísimo metal de la piedra del metal, ¿no? Aquí tienen una descripción física de estas bajadas a las minas, ¿no? En una de Theodore de Brie, un grabadista holandés, belga del siglo XVI, y una descripción del siglo XIX, que todavía seguían usándose estas cosas para bajar a las minas, ¿no? En ese lugar me di cuenta del peligro que me había puesto, tanto más que en aquel oscuro no se podía permanecer sin perjuicio de la salud por causa de los hálitos pestilentes de aquel malsano terreno. Así pues, luego de haber estado allí cerca de 2 horas, volví arriba con grandísimo temor por el camino infame y llegué a la luz del día muy cansado. Parecióme que renací en el mundo en el momento, y comprendo que jamás en mis días tendría acción más temeraria, por no decir loca, ni haber conocido igual temor durante 5 años de viaje entre las naciones más bárbaras. Imagínense, durante 5 años de viajar por el mundo, su peor experiencia fue bajar a una mina.
¿no? En el camino, los caminos hacia el norte, uno iba hacia Pachuca, ¿no? Y después estaba este camino por la sierra, que era un camino bastante intransitable, ¿no? Sobre todo en época de lluvias, pero el camino, digamos, más importante no era este camino que, digamos, terminaba en un territorio muerto, sino el camino que iba hacia el Bajío, ¿no? El gran granero de Nueva España para 1700 y por el cual tenía que transitarse pasando por la famosa villa de Querétaro, ¿no? Querétaro se convirtió en la tercera ciudad del virreinato, para 1700 era una villa importantísima, también concentraba en ella un montón de actividades agrícolas y ganaderas, ¿no? Allá llegaban la lana de los rebaños de ovejas que pastaban en las zonas de la sierra. Había, por supuesto, también una gran cantidad de obrajes, ¿no? Pues, también era el centro comercial que comercializaba una gran cantidad de productos de todo tipo, ¿no? Estaba rodeada de haciendas, había minas, ¿no? Muy cerca estaba Guanajuato, estaba todos los reales mineros de la zona de Michoacán. Y recuerdan, en una de las partes más altas estaba el Cerro de Sangremal, donde se fundó el Colegio de Santa Cruz de Querétaro, ¿no? Ahí llegaba el acueducto que mandó a hacer el Marqués de la Villa del Villar del Águila para abastecer a la villa de agua potable. Esta vista es la vista que a Jofrín, así vio a Jofrín Querétaro a su llegada a la ciudad. Y era una ciudad con título de ciudad desde 1656, ¿no? Y camino al pueblito, vamos a hablar del pueblito, que era un santuario muy venerado en la época, ¿no? A Jofrín, este viajero, que es un viajero también fascinante, a Jofrín era un fraile capuchino. No había capuchinos en México, pero él se hospedaba en los conventos franciscanos, venía a México a pedir limosna para su orden. Su orden tenía misiones en el Tíbet y no tenían mucho dinero. Y entonces América era el lugar ideal para pedir limosnas. América era el territorio de la plata, de la riqueza, y muchos de estos limosneros llegaban a América a solicitar limosnas para estas misiones lejanas, o para la Tierra Santa de Jerusalén, o para las misiones en el Oriente, o para, en este caso, las misiones en el Tíbet que tenían los capuchinos, ¿no? Jofrín nos dejó una riquísima información sobre una parte que era la zona de Michoacán y el Bajío, ¿no? Michoacán y el Bajío eran dos zonas muy interconectadas, ¿no? Michoacán era una zona rica por sus lagos, por su población indígena, por sus artesanías, por sus producciones, sobre todo de maíz y de trigo. Y el Bajío será también una zona muy urbanizada, donde había una gran cantidad de ciudades y villas que eran las antiguas presidios, recuerdan, que se fundaron durante el siglo XVI para la conquista de la Chichimeca, ¿no? Silao, San Miguel, León, Salamanca, Celaya, Guanajuato, San Felipe, todas estas villas eran villas muy prósperas, rodeadas de, obviamente, comunidades indígenas, pero también con una gran cantidad de mestizaje. Mestizos y mulatos estaban ahí, digamos, conviviendo en una zona de fuertes intercambios, en una zona muy próspera para el siglo XVII y sobre todo para el siglo XVIII, que llegó ahí a Jofrín, ¿no? A Jofrín nos da esta descripción de su viaje por el sur de Michoacán, ¿no? Tiripitío era un convento agustino, ¿no? Y Santiago Undameo, a 2 leguas, otro convento agustino, ¿no? Y entre Tiripitío y Undameo, este fraile hizo ese viaje a pie. Todo esto lo hizo a pie, es impresionante, ¿no? Y dice, en este tránsito vi a poca distancia algunos coyotes, que son una especie de lobos. No se entra en Santiago, Undameo, se pasa por la falda de la loma en la que está fundado, y habiéndome parado aquí para tomar algún descanso y refrescar en una cristalina y hermosa fuente que con mucha abundancia brota entre las raíces de un corpulento sabino, es un ahuehuete, me senté en un pradito verde que formaba un delicioso terreno junto a dicha fuente. Después de haber descansado me levanté para beber en la fuente, pero asustado, un indio que en la hacienda me habían dado por guía dio un gran grito. ¡Ay, padre, mira, el coconacuistle!
Reparé y vi en el sitio donde había estado sentado una culebra no muy corpulenta, negra y de hocico romo. No me asusté mucho hasta que el indio me dijo: hoy naciste, padre bendito, no tienen remedio estas mordeduras. Supe después con más certeza la actividad del veneno de la referida culebra, que es tal que luego que al punto empieza el mordido a arrojar sangre por la boca, ojos, narices y oídos, y aún entre las uñas de pies y manos, y a los 2 credos expira ahogado en su propia sangre. Como ven, no era fácil viajar con estos animalitos, ¿verdad? Ahí en el campo, escondidos, ¿no? Tarántulas, arañas de todos tipos, culebras venenosas, ¿no? Esta era parte también de los peligros a los que uno se arriesgaba en los viajes, ¿no? El centro de Michoacán era, por supuesto, la ciudad de Valladolid, que era la capital episcopal, con conventos, en fin, iglesias, lo que es actualmente Morelia, pero muy curiosamente era mucho más importante desde el punto de vista económico y comercial la ciudad de Pátzcuaro, ¿no? Aquí tienen no está la ciudad, sino la laguna de Pátzcuaro, y tienen los diferentes islotes que están en la isla, que ahora pues, son parte también del turismo, ¿no? En la villa de Pátzcuaro también una villa muy rica, ¿no? Y había un centro comercial importante porque ahí confluían muchos caminos, y también estaba el famosísimo santuario ahí de la Virgen de la Salud, del que hablaremos después. Francisco de Joffrin sigue con esta narración fascinante por Michoacán. Dice: no había en el camino población alguna, con que era preciso continuar el camino, y dando de hocicos a cada paso, me iba retirando de mi destino. Afligí, dolores gemía, y todo era lobreguez, oscuridad y tinieblas. Vi unas luces a lo lejos, y encaminándome a ellas, caí por mi desgracia en un espino, y aunque me lastimé bastante todo el cuerpo, lo que me atravesó el corazón fue la herida de 3 espinas que recibí en la parte más delicada y dolorida de la pierna, con que luego empezó a arrojar sangre con abundancia. Ofrecí al Señor como pude este trabajito, y continuando, llegué a poca distancia de las luces, que era una ranchería de indios. A las voces que daba salió tanta canalla de perros que ni los indios me percibían, ni yo podía libertarme de ellos. Me valí del remedio experimentado de sentarme, quietáronse los perros, y volviendo a gritar salieron algunos indios, y luego que me vieron el bulto huyeron con mucha prisa y desampararon sus jacales. Ya no había otro arbitrio que continuar descaminado, porque la furia de los perros no permitía llegarse a los ranchos. Ya me había apartado largo trecho, cuando sin pensar se me presentó un indio muy caritativo y racional, que compadecido de mi trabajo me sacó del camino y me guió hasta el pueblo, ¿no? Esta descripción es también fascinante porque nos muestra también otro de los peligros, ¿no? Los perros que abundaban como hasta hoy en los pueblos, ¿no? Tienen una vista que a Joffrin nos deja de Valladolid, ¿no? De la capital episcopal, del centro, que fue la gran catedral, los conventos de monjas, de frailes, que eran de esta importante villa, ¿no? Como ven, son villas que están rodeadas siempre de campos, ¿no? De caminos y de campos, de haciendas, de zonas de pastizales, ¿no? Es muy interesante estas descripciones, ¿no? Aquí algunos mapas nos muestran estos poblados, ¿no? Como están como en el camino, ¿no? Ahí tienen Silao, San Miguel, Silao, León, Lagos, Aguascalientes, ¿no? Este es el camino real que iba hasta Zacatecas, ¿no? Ese camino, recuerdan, era el camino que llegaba hasta Zacatecas, ¿no? Guadalajara estaba un poco lejos del camino, ¿no? No es gratuito entonces que aquí surja el mayor santuario del territorio, que es San Juan de los Lagos, ¿no? Que era una zona agrícola muy rica y muy próspera, donde se hacía incluso una de las ferias más importantes de la región, ¿no? Otro camino iba, obviamente, a través de Querétaro, salía hacia San Luis Potosí y Monterrey. Los 2 grados, Zacatecas y San Luis, abrían los 2 caminos hacia el norte, uno hacia la zona del oriente y otro hacia la zona del occidente, ¿no? El camino ya de Zacatecas a Durango era un poco más peligroso, ¿no? Y sobre todo mucho más el camino que se adentraba en el territorio norteño, ¿no? Vamos a ver estos caminos, algunas descripciones de ellos, ¿no? Recuerdan, son zonas
que hemos descrito cuando hablamos de las misiones del norte, son zonas donde están los reales de minas, las villas agrícolas y, por supuesto, las misiones de los jesuitas y de los franciscanos. En esos caminos a veces están difíciles de transitar porque hay continuos ataques de los nómadas, ¿no? Sobre todo en esta parte. Fíjense, por ejemplo, la ciudad de Chihuahua se funda después de 1700, se funda en 1608. Es una villa, ¿no? Una villa pequeña de camino hacia el Nuevo México, ¿no? Llegar a Nuevo México pues era dificilísimo, o sea, sean 3 meses desde México hasta Santa Fe, en un camino que al final del camino pues era sumamente peligroso porque había continuos ataques de apaches, ¿no? Y se tenía que uno ir parando en los diferentes presidios que había a lo largo del camino, ¿no? Chihuahua, después estaba El Paso, Alburquerque, que se fundó, recuerdan, después de la Gran Rebelión, y finalmente las misiones franciscanas hasta Santa Fe, ¿no? Por aquí, por esta región, tendríamos que ir a Durango, ¿no? Y después a los reales mineros que estaban en esta zona, es decir, Topia, Indé, Álamos, ¿no? Y otro camino iba hacia Culiacán para entrar ya a las tierras de los jesuitas, ¿no? Al territorio jesuita. Había varios puertos, que eran los puertos por donde pasaban, recuerdan, la nao de China, ¿no? Culiacán, Mazatlán, ¿no? Los puertos eran los puertos de camino hacia Acapulco. Todos estos estaban poblados de poblaciones también afrodescendientes, ¿no? Toda la tierra caliente de Michoacán, la tierra caliente de Oaxaca, y todas estas zonas eran zonas donde se habían situado las poblaciones africanas, sobre todo porque eran zonas donde se cultivaba la caña de azúcar, donde había trapiches, y básicamente ahí se mandaba a las poblaciones esclavas africanas. Torreón era un pequeño torreón, era uno de los presidios que estaban en la zona de Coahuila. Ahí tienen una descripción de este territorio en un mapa del siglo XVIII, ¿no? Aparece el Chapalicumare, el mar de Chapala, el lago de Chapala, ¿no? Con toda la rica zona alrededor del lago de Chapala, que es la zona esta de los pueblos en Guadalajara y todas las poblaciones que estaban ya muy colonizadas para el siglo XVIII. Era una zona ya totalmente hispanizada, pero conforme se subía hacia el norte, pues iban hacia los huachichiles, ¿no? Hacia el norte había cada vez menos población española, ¿no? Y tienen en esta visión la distribución étnica, ¿no? De estas regiones, ¿no? Donde había poblaciones españolas y mestizas predominantemente, aquí población indígena predominantemente, ¿no? Y aquí población únicamente indígena, ¿no? Estas zonas que eran las zonas que no estaban sometidas al gobierno español, ¿no? Tienen, por ejemplo, de los grandes edificios de la zona, está San Luis Potosí, la parroquia, que actualmente es la catedral, ¿no? O la catedral de Zacatecas, que también era la parroquia, ¿no? Imagínense la riqueza de estos reales de minas que tenían estos enormes edificios como su parroquia española, ¿no? Tienen la vista de Querétaro, una descripción fascinante también de estas épocas. El Zacatecas, una descripción también del siglo XIX, ¿no? Vean el Cerro de la Bufa, ¿no? Y Zacatecas, esos reales de minas se localizaban en lugares donde había una cañada porque el agua tenía que utilizarse para, como vamos a ver la clase próxima, y la refinación de la plata, ¿no? Y tienen la parroquia de Álamos, ¿no? La villa Álamos era un real de minas muy importante en el norte. Esto nos habla también de estos edificios, ¿no? De la riqueza, ¿no? Tienen aquí pues, una descripción de lo que era la extensión del dominio español en 1700, ¿no? Este mapa lo vimos la sesión anterior. Estas descripciones, ¿no? De los pueblos, de las tierras, ¿no? Estos mapas también son muy ricos en información. Ahí está la tierra de los pápagos, ¿no? Las tierras de los iscanis, la tierra de los comanches, ¿no? Que son toda la parte del norte del río. Este es el río Colorado, el río Gila,
¿no? Y el río Bravo, ¿no? Que sube hacia arriba, ¿no? Recuerdan, este río. Estados Unidos entra por Estados Unidos, sus fuentes están en estos montes que están aquí arriba, ¿no? Las descripciones riquísimas de estos territorios, ¿no? San Antonio de Texas, ¿no? Solo se podía llegar a través del mar, por el Espíritu Santo, a través de tierra, desde Coahuila. De Gemelli nunca estuvo en esta zona, ¿no? Lo más lejos que llegó Gemelli fue a Pachuca, ¿no? Se regresó a México y después se fue a Veracruz, ¿no? Fue rápido su viaje por Nueva España, pero él oyó muchas cosas del norte, ¿no? Y dice, por ejemplo, esto: mantiene el rey a 600 soldados a caballo en varias plazas fuertes de México. Estos soldados van armados de rodelas, arcabuz y de una media lanza, no ya para combatir con los chichimecas, sino para irlos cazando a vista de brutos hacia el mes de noviembre. Tiene orden del rey de arreglárselas de modo que no los maten, sino que los conduzcan para ser instruidos en nuestra santa fe. Aunque el país es llano y cómodo para los carros durante algunos meses, pero tiene que atreverse en desiertos tan espaciosos que por el riesgo de ser asaltados por los salvajes, suelen cada noche atrincerarse custodiados por los soldados. Los padres son los presidios, ¿no? Los padres franciscanos se ocupan de la conversión de aquellos chichimecas, más ateos que idólatras, y han reducido a buen número de ellos a vivir como hombres, con toda aquella naturaleza salvaje que los inclina siempre a la soledad. El país es tan despoblado que se caminan muchas jornadas sin que se encuentre allí ninguna aldea, por lo cual el virrey de México mandó durante los años pasados a muchas familias a poblarlos, siendo el terreno óptimo para producir cuanto se siembre, incluso frutas europeas, además de tener ricos minas de oro y plata. Ahora bien, no permitiendo la largura del camino llevar colchones para dormir, los padres jesuitas que van a su misión del Parral, más ingeniosos que los otros misioneros en lo que toca a la comodidad, han aprendido de los mismos indios a llevar delante del arzón de la silla a montar, sus colchones y almohadas de cuero, que por las noches las llenan de aire con el aliento y por las mañanas las hacen volver a su estado. Como ven, los jesuitas inventaron los colchones inflables, ¿no? Y seguramente ellos no los inflaban, sino sus acompañantes indígenas. Y tienen algunas misiones del norte, la misión San Francisco de la Espada en Texas, ¿no? Son estas misiones que hemos visto, estos indios que tienen sus casas en alto para evitar que los nómadas apaches pues los asalten, ¿no? Esta es la visión que se tiene de los indios del norte, una visión obviamente de las cuadros de castas, muy idílica, ¿no? Los salvajes que viven de la cacería, vean los indios apaches, ¿no? Se describen así en estas descripciones con dadas de los indios. Según nos narran los jesuitas. El padre Luis Fulcumbelli se quejó desde su nueva misión de Moris que entre el Pima que allí se hablaba y el Pima que él conocía de otras partes, había una diferencia tan grande como entre el español y el francés. Por si fuera poco, todavía vivían 50 familias tarahumaras en Mori que hablaban tarahumara y no Pima. Entonces, imagínense las dificultades, ¿no? El padre Acton, de estos padres europeos, porque mandaban cartas en alemán a sus parientes en Bohemia, en Alemania, en Austria, y esas cartas han sido ahora descubiertas por un investigador alemán llamado Bernhard Hausberger. Hizo un precioso artículo que se llama La vida cotidiana en las misiones jesuíticas, que les recomiendo. Una misión pues bastante diferente a la que nos dejan ver las crónicas que son apologéticas, ¿no? Por ejemplo, dice el padre José Cuervo de Nonoaba, en la Tarahumara, dice: aparentemente había subestimado los pesares de la vida del misionero. Hay como suspiro Benito, no son misiones como ustedes se las pintan o como se echan de menos los compañeros, mas aquí sin tener el humano a quien volver mis ojos. Temo que esta situación me llevará a la locura o a la muerte. El padre Javier Pascua se vio tan desmoralizado por las tentaciones que amenazaban el voto de castidad que en una carta imploró al provincial que le salvase el alma del infierno, sacándole cuanto antes de las misiones. En días pasados, con gran sentimiento de todos, perdió el juicio el padre Lorenzo Gutiérrez en su iglesia. Su temor es que le quieren matar los indios, los españoles o los enemigos invisibles. El padre Francisco Javier Keller tuvo que sacarle de su misión para impedir que se suicidara, ¿no?
También había diversiones, por ejemplo, esta descripción del padre Seseger manifestó un sentido del humor muy particular. Cuando los indígenas de Ures puso en escape fingido a un grupo de nuevos misioneros que estaban llegando desde la Ciudad de México, divirtiéndose mucho con el susto que les causó. Los pintó de negro y comenzaron a atacar a los misioneros y creían que ya se iban a morir. Entonces ese fue el chiste que les hizo, ¿no? Los atacó pensando como una rebelión indígena, pensando que iban a ser mártires. Esto parece haber constituido un rito de iniciación para los novatos en la frontera, pues una broma similar le había jugado el capitán Martínez de Urdaide al obispo de Guadalajara, Juan del Valle, cuando visitó la provincia de Sinaloa a principios del siglo XVII. Esos ataques fingidos eran como una especie de perrada para los que iban hacia el norte, ¿no? Tienen ahí la visión de los europeos de los indios californios, ¿no? Imagínense, ¿no? Con una visión del buen salvaje. O vean en un jarrón, ¿no? Que parece un indio de baile, ¿no? El indio de las danzas en chichimecas, ¿no? Vimos esta visión del padre Kirch, ¿no? La misión jesuítica de San José del Cabo, ¿no? Esta la vimos en la secundaria. Una descripción que tiene Velázquez de León precisamente de estas misiones de las Californias, ¿no? Pues las Californias eran misiones muy, muy pobres. No solamente estaba la misión alrededor de un ojo de agua, donde había unas cuantas casas para los indios que habitaban la misión, generalmente algunos trabajadores de las tierras de la misión y algunos niños que eran llevados ahí para enseñarles el catecismo, ¿no? Un pequeño rebaño de ovejas, ¿no? Quizás algunas vacas, algunos perros, ¿no? Como pueden ustedes ver aquí en la descripción visual que hace el padre Tirch, ¿no? Obviamente está la nao de China, ¿no? La que viene desde China, que está pasando la misión de San José del Cabo, ¿no? Que está en la punta, recuerdan, de la península de California, y una iglesia, por supuesto, ¿no? Estas misiones pues, eran bastante pobres, ¿no? En relación a las ricas misiones de Sonora, por ejemplo, o de Sinaloa. Cuando los jesuitas se fueron, pues dejaron las misiones prácticamente despobladas, ¿no? Recuerdan las epidemias, los abusos sobre todo de los mineros, de las minas de Santa Ana, las pequeñas minas de plata que había en el sur de la península, y pues sobre todo pues esta situación de poblaciones que sufrieron pues la devastación después de una rebelión indígena, fueron asesinados muchos de los rebeldes, pues para fines del siglo XVIII, esta es la descripción que nos deja Velázquez de León, que era un geógrafo, cosmógrafo, uno de los más importantes científicos de la Nueva España y que viajó por esas regiones, ¿no? En cuanto al número de indígenas, es tan escaso que en las 3 misiones del sur apenas hay 100 individuos de todos sexos y edades. Los más de ellos pasados por el gálico, si ya tenían sífilis, ¿no? Obviamente transmitida por los españoles, muchos enteramente castrados y todos contagiosos, ¿sí? Esta visión entonces que tenemos de la Nueva España en 1700 y después en 1700, 1800, es una visión que nos deja ver un territorio sumamente variado, muy complejo, lleno de situaciones económicas, sociales y políticas muy distintas, ¿no? ¿Cómo para estudiar este territorio en los siglos XVII y XVIII, tenemos entonces que describirlo a partir de una realidad económico-social, una realidad política, y después veremos cómo en las grandes ciudades, en México, en Puebla, en Valladolid, en Guadalajara, o en las ciudades del sur, que no son tan grandes, pero son ciudades también prósperas, como Antequera, como Mérida o como Guatemala, se está desarrollando una rica cultura que mezcla elementos españoles, elementos indígenas y elementos africanos, esas 3 raíces que conforman la cultura novohispana. Entonces, en las próximas clases vamos a ver vamos a comenzar a ver estos temas, comenzando por la economía. No vamos a ver la economía minera primero, porque la minería es la que coyuntura la actividad
digamos, económica de la Nueva España con el sistema económico mundial, pues veremos el comercio. Las descripciones son muy ricas, ¿verdad? Y creo que son muy gráficas de todo esto que hemos estado viendo. Y nos vemos el próximo.